Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Reyes, capítulo 6. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojos. Gracias, Padre Madre Celestial, por este día, por tus bendiciones, por tu amor, por darnos un día más para darnos cuenta de nuestras faltas, de nuestros errores y poder reivindicarlos, poder resarcirlas, Padre. Danos la claridad para ver las cosas como tú deseas que las hagamos y no seguir empeñados en seguir haciendo nuestras tradiciones que lo único que hacen es alejarnos de ti, Padre. Ayúdanos a ver las cosas con claridad, porque deseamos honrarte, deseamos amarte, deseamos saber la verdad, Padre, porque tú nos dijiste, quien toca la puerta se le abrirá y quien busque encontrará. Y es lo que nosotros deseamos, Padre. Danos la claridad que necesitamos para ver las cosas como tú las deseas. Líbranos de todo mal. Perdona nuestras faltas. Guíanos en todo momento con tu Espíritu Santo y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones, en nuestras mentes y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación. Entonces, este es un momento maravilloso que estaba viviendo no solamente el pueblo de Israel, sino también Salomón, el hijo de David, como rey. Recordemos que ya Jehová había predicho que Salomón iba a ser el rey, el sucesor de David. Entonces, esto era algo que David ya sabía y recordemos que todo lo que Jehová dice se cumple y eso lo tenemos de seguro. Lo que él nos dice se va a cumplir. Así que así fue. Salomón es el rey, pasó el tiempo, pasaron 4 años. En la primavera, dice, del cuarto año del reinado de Salomón, se comenzó la edificación misma del templo. Habían transcurrido, dice, 480 años desde que el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. 400 años atrás fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, gracias a Jehová que los rescató, los sacó de la esclavitud, ¿verdad? Y sabemos que muchas cosas pasaron, pero estos tiempos son tiempos de paz. Entonces el templo tenía, y nos da instrucciones de cómo era el templo, tenía 31 metros y medio de largo, 10 metros y medio de ancho y 15 metros y 3/4 de alto. Acá nos explica cómo fue la construcción, qué materiales se usaron, cuáles eran las dimensiones exactas, porque recordemos que Jehová, David en un comienzo era el que quería hacerle un templo a Jehová, porque él decía, como yo tengo esta casa, este palacio que Dios me da, y él está viviendo en una tienda, entonces quiero hacerle un templo a mi Dios, a mi Creador, a mi Padre Todopoderoso, ¿verdad? Pero Jehová le dijo que él había participado en muchas luchas, en muchas guerras, que había matado a muchas personas y que, claro, Jehová estaba con él y Jehová lo amaba, pero que Jehová ya había destinado que sea Salomón, su hijo, quien haga este templo. Entonces, David se quedó igual de contento y él arregló todos los planes que tenían, el espacio de dónde se iba a hacer, de cómo iba a ser construido, de los materiales que se iba a hacer. Sabemos que David ya tenía hasta los materiales listos, muchos de los materiales, pero sabemos que Salomón hizo tratos con el rey Irán para poder tener esa madera de cedro y la madera de ciprés que eran las mejores, ¿verdad? Que son las mejores, porque a Jehová se le da siempre lo mejor, porque a él le pertenece absolutamente todo. Todo es la creación de él y nosotros debemos tratar de darle siempre lo mejor, ¿verdad? Por eso, para hacer el templo,
Usaron los mejores materiales y lo hicieron exactamente como Jehová había dicho que tenía que ser. Todo ya estaba hecho. Solamente Salomón ejecutó lo que Jehová ya había predicho que tenía que ser. Ahora, en nuestra vida actual, nosotros obviamente no podemos hacer ese templo maravilloso porque es Dios quien tiene que decidir quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿verdad? Eso no nos compete a nosotros y tampoco Jehová nos ha dicho que podemos hacer templos en nuestra casa o podemos hacer santuarios en nuestra casa o podemos hacer altares en nuestra casa. Eso está prohibido porque Jehová no quiere que seamos como los pueblos eh, filisteos, como los pueblos mundanos, que tenían altares en diferentes sitios y que adoraban a sus dioses, entre comillas, ¿verdad? A sus estatuas que tenían y que hacían cosas terribles. Entonces, él no deseaba eso. Además, decían, ustedes no necesitan porque yo soy un Dios vivo. Yo los escucho, yo los veo. Yo no soy una estatua. Yo no estoy en un pedazo de madera, ni de piedra, ni de oro. Yo estoy aquí mirándoles. Soy un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, no hay punto de comparación. Entonces, el día de hoy no necesitamos hacer nada, sino nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos eh, lo que Dios más ama. Entonces, nuestro cuerpo debemos cuidarlo, protegerlo, amarlo, porque le pertenece a Jehová. Nosotros, con todo lo que tenemos, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros pies, debemos hacer las cosas para servir a Dios, para hacer su voluntad, para hacer lo que Él nos pide. Lo que tengamos tenemos que usarlo para hacer el bien a los demás, para esparcir la palabra, para hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos pide, amarlo a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Eso es lo que debemos hacer, amarlo y ponerlo primero cuando necesitamos en todos los momentos, y en especial cuando tenemos alguna decisión importante que tomar, pues con más razón, ponerlo al primero, pero en cada decisión, en cada pensamiento, hacer su voluntad, lo que Él nos pide, lo que Él desea, ponerlo primero y aplicar sus deseos, lo que Él nos dice a través de la palabra, lo que Jesús nos mostró cuando estuvo acá, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Recordemos que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él, absolutamente todo. No podríamos ni siquiera respirar el día de hoy si Él no lo desea. Gracias a Él podemos respirar. Gracias a Él tenemos un nuevo día. Entonces todo se lo debemos a Él. Y por eso cada día debemos ser agradecidos por todo lo que Él nos da. Recordemos que no debemos enfocarnos en las cosas que no tenemos, sino debemos ser agradecidos por las cosas que sí tenemos, ¿verdad? Y esto es lo que debemos hacer. Como digo, no podemos hacer un templo como sí lo hizo Salomón, pero nosotros somos el templo para Jehová y lo que somos debe ser para servirle a Él y para hacer su voluntad. Entonces acá nos siguen hablando de cómo fue hecho, ¿verdad? Las piedras usadas en la construcción del templo, dice, eran completamente labradas en la cantera, que era un lugar especial donde se golpeaban las piedras. De modo que toda la estructura fue edificada sin que se oyera sonido de martillo, de hacha o de otra herramienta en el lugar del edificio. Para así también nos enseña a pensar en los demás, en la gente que estaba alrededor, en no causar molestias, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña cómo nosotros debemos pensar también cuando nos toque construir quizás nuestra casa o armar algo que deseamos hacer o ayudar en la construcción de alguien. No pensar solamente en lo que deseamos o en que cómo queremos hacerlo, sino pensar también en no perjudicar a nuestro prójimo, en tratar de hacer la menos bulla posible para que
no incomodar a los demás. Recordemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A nosotros no nos gusta que nos incomoden, pues nosotros tampoco incomodemos a los demás. Tratemos a los demás como deseamos que nos traten también a nosotros. Entonces Jehová dice, envió este mensaje a Salomón acerca del templo que estaba edificando. Obviamente, Jehová usaba a sus profetas para comunicarse tanto con David como con Salomón. Y le dijo, si haces lo que yo te diga y sigues todos mis mandamientos e instrucciones, cumpliré lo que le prometí a David, tu padre. Viviré en medio del pueblo de Israel y jamás lo abandonaré. ¡Wow! ¿Se imaginan? Que Jehová esté entre ustedes y que diga, jamás los abandonaré. Me imagino que debe en ese momento Salomón haberse sentido feliz, ¿verdad? Y pedido a Dios que lo ayude en cada momento para no ser débil, para ser fuerte, para seguir viviendo en su camino. Porque recordemos que Salomón, al igual que nosotros, es una persona, es un humano imperfecto. Por eso es tan importante la oración, pedir todos los días a nuestro Creador que nos guíe, que guíe nuestros pensamientos, que guíe nuestras intenciones, que guíe lo que salga de nuestra boca. Cada acción que hagamos, que se haga siempre basado en lo que Él desea, que nos ayude a permanecer firmes, fuertes, para hacer su voluntad, para no desviarnos del camino, para no equivocarnos. Sabemos que para nosotros solos es imposible porque somos imperfectos, pero si lo tenemos a Él, sabemos que las cosas irán mejor. Si lo ponemos a Él primero, estaremos seguros que estamos haciendo lo correcto, porque no es lo que nosotros deseamos, sino es lo que Jehová nos pide que debemos hacer. Entonces, qué importante es la oración, tanto para nosotros como para nuestra familia. Qué importante es como padres enseñarle el amor a Dios a nuestros hijos, como abuelos a nuestros nietos, como tíos a nuestros sobrinos. Qué importante es esparcir la palabra y tener a Dios presente las 24 horas del día, porque Él está con nosotros en todo momento. Él nos ve en todo momento. Él sabe lo que estamos haciendo mal, sabe las intenciones que tenemos, sabe lo que estamos pensando. Y no deseamos desagradarle. No deseamos que nuestros pensamientos vayan en contra de lo que Él desea. Deseamos hacer su voluntad, deseamos servirle con amor, deseamos agradarle. Por eso es tan importante la oración y ponerlo siempre a Él primero, para que así Él nos pueda bendecir, para que Él sí nos pueda guiar nuestros pasos y no solamente bendecirnos a nosotros, sino también a nuestros hijos, a nuestra familia, hasta muchas generaciones, ¿verdad? Entonces, qué importante es poner a Dios primero, llenarnos en su oración y hacer su voluntad todos los días de nuestra vida y en todo momento. Entonces dice, eso fue lo que Jehová le dijo a Salomón, ¿verdad? Viviré en medio del pueblo de Israel y jamás los abandonaré. Finalmente el templo quedó construido y todo el interior, desde el piso hasta el techo, fue recubierto con cedro y los pisos fueron hechos de tablas de ciprés. La sala interior de 10 metros y medio que quedaba al fondo del templo, que era el lugar santísimo. Recordemos que cuando Moisés hizo el templo, el lugar santísimo era un lugar donde estaba el arca de la alianza, donde nadie podría entrar, solamente el sumo sacerdote, porque ahí representaba que Jehová estaba ahí. Por eso nadie podía entrar así nomás porque podía morir. La gloria de Dios estaba ahí. Entonces, igual en ese templo que hizo Salomón, obviamente estaba también el lugar santísimo,
que fue cubierto, como les dije, el piso hasta el techo con madera de cedro. El resto del templo tenía 21 metros de largo. El templo estaba cubierto de cedro por dentro y la madera estaba tallada con diseños de flores abiertos y en botón. El arca del pacto de Jehová estaba en la sala interior, en el lugar santísimo. Y este santuario interior tenía 10 metros y medio de largo, 10 metros y medio de ancho y 10 metros y medio de alto. Era prácticamente como un cuadrado, ¿verdad? Exactos. Sus muros y el cielo estaban recubiertos de oro puro. Después dice, dentro del santuario del Santísimo, ¿verdad? Salomón colocó, dice, cadenas de oro para proteger la entrada del lugar santísimo. También colocó 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 5 metros y cuarto de alto. Fueron colocados de modo que sus alas extendidas llegaban de pared a pared y se tocaban entre sí al centro de la sala. Cada ala tenía 2 metros 62, de modo que cada querubín medía 5 metros y cuarto de ala a ala. ¿Se imaginan? Ahora, estos querubines, ¿verdad? Eran también los que estaban en el arca de la alianza, la tapa, habían 2 querubines, ¿verdad? ¿Quiénes eran los querubines? ¿Quiénes representan los querubines? Pues los querubines son criaturas angelicales de alto rango con deberes especiales que se distingue del orden de los serafines. La primera de las 92 veces que se menciona la palabra querubín aquí en la Biblia, porque ya hemos oído antes también en Salomón, fue cuando Dios expulsó a Adán y Eva y fueron los querubines los que custodiaban para que Adán y Eva no entren, ¿verdad? Dice, en Génesis 3:24 se explica cuando Dios expulsó a Adán y a Eva de Edén, situó querubines en la entrada oriental de la hoja llameante de una espada para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces ahí estaban los querubines. Esa fue la primera vez que escuchamos de los querubines. Y luego también los escuchamos ahora. Entonces ya vimos que los querubines son criaturas angelicales de alto rango y con deberes especiales. ¿Existen? Claro que sí existen. Y eso denota la presencia de Dios. Eran figuras refinadas, obras de arte que representaban criaturas angelicales de forma humana y gloriosa belleza, hechas en todo detalle conforme al modelo que Moisés recibió del propio Jehová. Jehová mismo le daba las instrucciones exactas cómo tenía que haber hecho y así lo hizo, ¿verdad? Después también nos dice que el apóstol Pablo dice que eran querubines gloriosos que cubrían con su sombra la cubierta propiciatoria. Estos querubines en realidad estaban relacionados con la presencia de Jehová. Y ahí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Esto fue lo que le dijo Jehová a Moisés, porque recordemos que había el arca de la alianza y la tapa eran 2 querubines que estaban ahí. Entonces ahora ya sabemos qué eran los querubines y que estaba el arca de la alianza ahí en el lugar santísimo. Todas las paredes del templo, dice, fueron talladas, figuras de querubines, palmeras y flores abiertas, y el piso de ambas salas fue cubierto de oro. La entrada al santuario interior tenía postes que en el dintel formaban 5 lados y ángulos, y sus puertas de madera de olivo fueron talladas también con querubines, palmeras, flores abiertas y todo recubierto de oro. Fue realmente una obra maestra, todo lo mejor para nuestro Creador y fue hecho exactamente como Él deseaba. ¿Cuánto tiempo duró? Pues el cimiento del templo, dice, fue colocado en el mes de mayo, en el 4º año del reinado de Salomón, ¿verdad? Y todo el edificio fue completado en todos sus detalles en noviembre del año 11º de su reinado. Tardaron
7 años en edificarlo y terminar toda la construcción. Qué maravilloso momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.